¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Menudo día más apasionante desde el punto de vista informativo hemos tenido los periodistas de esta comunidad este martes. Lo hemos comenzado con esa remodelación del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera y ha continuado con el primer torneo del Toro de la Peña. Ese, ya saben, que sustituye al Toro de la Vega, donde el animal no es ni alanceado ni sacrificado en el campo. Pero volviendo a la política, hoy a Juan Vicente Herrera le hemos escuchado una defensa firme, cerrada, a Rosa Baldeón. Es verdad que el político burgalés siempre ha sido muy partidario de la política zamorana, pero es que ha ido un paso más allá. No se ha cortado en un pelo con algunos de sus adjetivos, ha llamado abocenados e ignorantes a aquellos que desde su propio partido no entienden los valores que representa Rosa Baldeón, valores tan difíciles o imposibles de encontrar actualmente en la clase política. Reconociendo que cometió un grave error que no minimiza, el presidente cree que es el momento de pensar en Rosa Baldeón, y yo voy a pensar en Rosa Baldeón. Herrera alaba su gesto y le pide que no tome más decisiones de momento. Es que la estamos entregando al matadero, y es que esto no me parece justo. Dice que ha puesto el listón muy alto, que eso le carga de razón y que a ver cuántos son los que han dimitido en apenas 16 horas por hechos similares o peores. Dignidad y coherencia en política en Castilla y León, a partir de este desgraciado incidente, se van a escribir con el apellido Baldeón. Rosa Baldeón a mí me ha asegurado que de ninguna manera va a ampararse en su condición de aforada para eludir la acción inmediata de la justicia. Pero no se atropella a Rosa Baldeón, porque yo no lo voy a permitir. A la delegada del Gobierno le reclama que abra una investigación para averiguar quién ha filtrado el atestado que ni siquiera tiene el juzgado. Herrera ha tenido también palabras para el PP de Zamora. Algunos adocenados en mis propias organizaciones. A los ignorantes contemporáneos ha dicho que quieren reescribir la historia. Les recuerda que fue el PP de Zamora quien pidió que Baldeón fuese en las listas a la candidatura de la alcaldía de la capital. Y a aquellos que se han empeñado desde ese momento en intensificar su trabajo de caza y captura o de demolición de Rosa Baldeón, pues que no tienen mucho camino en ese empeño, porque al final prevalece la diferencia entre quienes son grandes, a pesar de su estatura pequeña, y quienes no le llegan a la altura del zapato. El presidente cree que su renuncia la engrandece y seguirá en la Junta. Estará en el equipo como funcionaria, porque Baldeón volverá a su plaza en la Administración. Bueno, pues sin perder más tiempo vamos a comenzar nuestro tiempo de tertulia. Evidentemente vamos a seguir viendo y escuchando algunos de los titulares que nos ha dejado esta jornada, esta intensa jornada, pero como les digo, les presento a mis tertulianos porque hoy imagino que tendrán bastante ganas de hablar. José Luis Martín, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Juanma. Cayo Sastre, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juanma? Oye, lo primero que os voy a preguntar, ¿os ha sorprendido un Juan Vicente Herrera tan explícito que no se ha mordido en ningún momento la lengua para definir, calificar a Rosa Baldeón y descalificar a los que tanta caña le están metiendo últimamente a Rosa Baldeón? A mí no me ha sorprendido en absoluto. Sabemos, como decías antes, del afecto personal, profesional que tiene Juan Vicente Herrera con Rosa Baldeón y del respeto, además, que siempre le ha tenido. Y cuando a una persona lo hace leña del árbol caído, yo creo que es algo casi inhumano, ¿no? Y eso es algo que Herrera, las injusticias, le ha pasado con otras personas y en otros términos más políticos, ¿no? Pero aquí hablamos casi de humanidad, ¿no? Y no me ha sorprendido en absoluto. A mí tampoco, y sobre todo te esperabas esto. He utilizado palabras como este abocenado, que me parece una palabra, no sé, quiero decir, no se usa mucho ese término, pero bueno, yo creo que desde el primer momento que personalmente yo supe que ella había sucedido esto, estaba convencido de que ella iba a dimitir, se iba a marchar, entonces ser tan rigurosos como se está haciendo con ella, yo creo que me pareció un poquito fuerte. Entonces yo creo que la defensa ha venido bien y ha estado bien, y yo supongo que para ella ha sido confortable. Pero bueno, no pensaba que la gente iba a ser tan dura, porque en el último caso es una bueno, la gente. No, el Partido Popular de Zamora, cierto. Porque Ernesto, espérate que te presente. Ernesto Escampa, aquí a mi vera, buenas noches. Buenas noches. No, iba a decir que precisamente que esa persecución ya tiene antecedentes también procedentes de la misma Zamora. Pero bueno, vamos a las Luego me cuentas las portadas, espérate, porque sí que quiero recabar, es verdad que mis compañeros
en el programa Espacio Abierto han hablado largo y tendido acerca de lo que ha dado de sí esa rueda de prensa de Juan Vicente Herrera, pero claro, yo no sé si a ti te ha sorprendido en parte, porque no lo habíamos escuchado todavía al presidente de la Junta, desde que ocurrió lo que ocurrió el pasado viernes por la noche, ¿no? ¿Te ha sorprendido esa contundencia de Herrera? A mí me ha sorprendido positivamente, porque me parece que es obligado en una circunstancia como esta expresar la opinión y el respaldo a una persona que sin duda lo merece, como Rosa Baldeón. Y yo creo que hubiera sido extraño que se retirara o que no fuera suficientemente expresivo de ese respaldo. Claro, porque también el propio Herrera tenía que sentir que, en cierto modo, con la dimisión de Rosa Baldeón se corta uno de sus grandes apuestas, ¿no? Porque él, desde el primer momento en esta legislatura, había depositado toda su confianza en la política zamorana. Trastoca sus planes políticos. Ha tenido que hacer una crisis de gobierno y todos sabemos lo que eso supone para Juan Vicente Herrera. Ha hecho una sola crisis de gobierno en lo que lleva en la Junta de Castilla y León y no fue una crisis de gobierno para hacer destrozos, sino todo lo contrario, la que hizo hace unos años, fue para upar a ciertas personas, ¿no? Yo entiendo mucho al presidente, quiero decir, al final es verdad que Rosa Baldeón es una persona muy querida, ¿no? por los medios, por la clase política. Es curioso que esto ocurre un viernes, se da a conocer un sábado y ese mismo sábado el PP de Zamora sale a la palestra. Hasta el lunes no sale la oposición a pedir que renuncie a su acta de procuradora, hasta el lunes. Y yo he visto más, en fin, mucho más respeto en los grupos de la oposición que en lo que ha dicho la coordinadora del PP de Zamora. Hoy recordaba Juan Vicente Herrera, mucho la queríais en el 2003, cuando era la única posible para encabezar la lista del PP de Zamora a las municipales, y ahora la estáis bueno, llevando ahí a la plaza pública y degollándola en la plaza pública. En aquel momento Rosa Baldeón, que no quería ir en esa lista, bueno, se dio cuenta de que, oye, estaba a disposición del partido y que tenía que hacerlo, y lo hizo. Y ahora ganó unas elecciones municipales, es verdad que la primera con mayoría simple, la segunda con mayoría absoluta. Ese es el reconocimiento que le hace su partido, su organización, después de años de sacrificio. Y sobre todo cuando está siendo ejemplo. O sea, que si algo está haciendo Rosa estos días, Rosa Baldeón, es ejemplo de regeneración política. No hay precedentes en este país de una persona que supuestamente cometa un delito, vamos a ver qué delito es finalmente, y en 16 horas ceda todos sus cargos institucionales. Es que no lo hay. Entonces, esa saña, esa inquina, bueno, pues demuestra unos valores políticos que yo creo que... ¿Qué puñetera es la política, Cayo? Bueno, sí lo es, y no creo que a este paso dar la vuelta porque por la espalda enseguida... Sí. Pero yo creo que este paso va a ser cada vez más, porque esta inquina que decía José Luis, yo creo que se está extendiendo a la política, se está extendiendo a la política, ¿no? Porque hay un componente, José Luis, es la política espectáculo, quiero decir, ¿no? Entonces hay que despellejar a la gente. Quiero decir, yo creo que esto es lo que está ocurriendo también. Sí, pero la política espectáculo puede ser despejar a la gente desde un punto de vista político. Sí, aquí entiendo, es una inquina personal. Bueno, aquí se mezcla la inquina personal, pero hay también este componente en la política, esta especie de espectáculo de la política, de acabar con la gente, de fulminar a la gente, de no preguntar nada, sino simplemente acabar directamente con ellos, ¿no? Lo hemos visto en todo, lo estamos viendo, ¿no? Esto es uno de los problemas que tiene la política, a pesar de que la política siempre es lo mismo también, yo diría, ¿no? Casi siempre es lo mismo, ¿no? Que tenemos que hablar mucho más de los problemas que tiene la política, porque, como les decía yo antes, Herrera ha vuelto a dejar claro que cuando se pone a defender a alguien o algo no se pierde por las ramas, y deja nítido su mensaje. Después de esa defensa de Rosa Baldeón llegaba el turno de atender la crisis de gobierno. Era mucho el peso que tenía la política zamorana en el Ejecutivo Regional y su relevo, aunque rápido, no parecía sencillo. A partir de ahora, Milagros Marcos y José Antonio de Santiago Juárez amplían sus competencias y el palentino Carlos Fernández Garrido regresa al Ejecutivo Autonómico tras un paréntesis de 9 años como portavoz parlamentario. Es el nuevo gobierno de Herrera. 2 hombres y una mujer asumen la carga de trabajo que deja Baldeón. Pues muchas gracias por el paso adelante. José Antonio de Santiago Juárez asume la vicepresidencia. Te complico la vida, y lo sé, pero una de tus ventajas, igual que la mía, es que a estas alturas de curso no tenemos que dar explicaciones de qué es lo que nos mantiene aquí, de nuestro profundo amor por Castilla y León y por el proyecto que estamos impulsando. En un momento difícil, Herrera elige al profesional, pero sobre todo al amigo. Seguir
ayudándome, también desde el punto de vista humano y personal. Incorpora al Gobierno a uno de sus exconsejeros, el palentino Carlos Fernández Carriedo, al que le encomienda uno de los principales retos, la cartera de empleo. Estás en tu casa, nunca te has ido, han sido unos años espléndidos. La voz del Gobierno será desde hoy la consejera de Agricultura. Milagros Marcos llegó a esta cartera tras una larga experiencia en la gestión de los asuntos sociales. Lo vas a hacer perfectamente, domina también ese ímpetu y esa fuerza que tienes. No será hasta el próximo pleno, el día 20, cuando el presidente transmita al grupo el nombre del procurador al que propone para sustituir a Carriedo como portavoz. Una vez escuchada la defensa de Herrera Rosa Baldeón y tras la toma de posesión de los nuevos cargos será el momento de la oposición. En los últimos días no han escatimado elogios a Baldeón, pero ahora le reclaman que para seguir dando ejemplo de coherencia política debe abandonar también su escaño en las Cortes. El PSOE incluso ha dado de plazo el pleno de la semana que viene. Y sobre la crisis de gobierno, la oposición también coincide en que Herrera ha perdido la oportunidad de introducir aires nuevos en su ejecutivo. La oposición habla de continuismo y lo lamenta. Podría haber aprovechado la ocasión para hacer una renovación o para no continuar por la misma senda del Partido Popular en Castilla y León. Herrera, dicen, se ha protegido con quien ya era su hombre fuerte en la sombra y ha renunciado a remodelar a fondo un gabinete, apostilla Ciudadanos, muy cuestionado socialmente. Se ha rodeado de lo que nosotros denominamos su guardia pretoriana, es decir, se ha protegido. Y cuando uno se protege es porque tiene miedo de algo. Porque entendemos que estos cambios de nombres no implican en absoluto un cambio en la línea política del Gobierno. Con mordacidad, el PSOE se refiere a esta como una crisis sin precedentes y censura cómo Herrera ha defendido a su ya exconsejera. Creo honestamente que no está muy acertado hoy porque, para empezar, utilizar como metáfora que no va a dejar que atropellen a la señora Baldeón después de verse implicada en un asunto tan grave de tráfico, no me parece la metáfora más acertada, pero es que no es una mártir la señora Baldeón, insisto. Toda la oposición insiste en que Baldeón debe renunciar también a su escaño y es más, creen que así lo hará. Que desde luego tiene que tomar una decisión en base a esos principios que ella misma dice que hay que ser responsable con ellos. El PSOE pone plazo. Que es el pleno de la semana que viene. Y recuerda que respeto también merece la Cámara que eligen todos los ciudadanos. Os pregunto a vosotros, ¿creéis que Rosa Baldeón debe también renunciar a su escaño? ¿Como pide ahora la oposición? Bueno, la oposición y lo que decía esto antes, algunos de sus compañeros del PP de Zamora. Hombre, es verdad que Rosa Baldeón no ha cometido ningún delito por corrupción, no ha robado, no se ha aprovechado de su cargo para absolutamente nada. No ha hecho una mala gestión ni siquiera de lo público. Es un delito, si es que finalmente lo es, o un error o un problema dentro de su ámbito personal. Ella ya ha renunciado a los cargos institucionales, nada más y nada menos que viceconsejería, consejería, portavocía y vocal del Partido Popular en Génova, y le queda este acta de procuradora. Yo, por lo que he entendido hoy de lo que ha dicho Juan Vicente Herrera, cuando ha dicho Rosa Baldeón no va a usar la prerrogativa del aforamiento, se sobreentiende que cuando le llegue ya el atestado y la llamen a declarar, en teoría ella renunciará a su acta de las Cortes, porque está claro que es inherente el acta de procurador con el aforamiento. Entonces, en fin, pero también es verdad que, como hoy decía Juan Vicente Herrera, desde un punto de vista humano, dejémosle su tiempo, no vamos a cortarle la carrera política de forma radical. En fin, hay una cosa que quería haber aclarado antes, que yo creo que mucha gente no sabe. Aquí hay una ley en Castilla y León de regeneración política, hay un acuerdo con Ciudadanos también para la regeneración y la transparencia, y hay un código ético. En ninguno de esos tres documentos o de esas tres normas aparece los delitos en el ámbito privado, digamos. Son siempre contra la administración. Es decir, Rosa Baldeón, si ella hubiera querido, a día de hoy podría seguir siendo vicepresidenta. Otra cosa es que ella se haya aplicado ese código ético porque ella lo ha exigido para los demás. Pero eso es bueno también que la gente lo sepa. Por cierto, que mañana hay una reunión precisamente del Partido Popular, del propio Juan Vicente Herrera con Ciudadanos, con su portavoz en las Cortes, Luis Fuentes, para abordar cómo está ese acuerdo. Fue en su momento acuerdo de investidura para que Juan Vicente Herrera pudiese seguir siendo presidente de la Junta de Castilla y León, y seguro que se hablará del asunto y de ese
código. Una cosita simplemente, creo que además Rosa Baldeón, que como yo decía antes, creo que la política le ha dado más disgustos que alegrías, creo que desde un punto de vista personal quizás sería bueno que dejara el acta de procuradora, porque es muy complicado una persona que se ha sentado a la derecha del presidente de la Junta pasar a ser una procuradora rasa que se siente, no sé si en el gallinero, en la segunda o en la tercera fila, y sobre todo que la oposición sabe que lo va a utilizar en su contra. Eso es muy complicado después de unos días difíciles para ella, ¿no? Y sobre la remodelación en sí del Ejecutivo, esta remodelación express, ayer hablábamos del tema cuando conocíamos los nombres, entre comillas, tampoco nos sorprendía demasiado porque es verdad, ¿no?, que Juan Vicente Herrera al final se ha rodeado de gente de su confianza y sobre todo en el caso de José Antonio de Santiago Juárez, y lo ha dicho él mismo, de un amigo con el que lleva, pues eso, media vida en política. Bueno, yo creo que tiene su lógica. En este momento de crisis, pues apuesta por valores seguros, por gente experimentada, y el indicador de que esto le ha salido medianamente bien es que he escuchado a los sindicatos y a la patronal, sobre todo, enjuiciando los cambios como importantes y además seguros y además de buena gestión realizada, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que él ha apostado por lo más seguro. Entonces, yo quería apuntar que Rosa, al final, yo estoy convencido de que ella se va a ir, ¿no? Tú lo has explicado muy bien, pero es que, dado el comportamiento de ella desde el primer momento, ella va a desaparecer de la política, estoy casi seguro. Ella va a volver a ejercer la profesión que tenía de médico y de funcionario, y aquí ha terminado, desde mi punto de vista, su carrera política, ¿no? Vamos a ver cómo interpretan los periódicos todo lo que ha dado de sí el día en lo que se refiere a la política regional, esa remodelación y esa defensa encendida de Juan Vicente Herrera hacia la figura de Rosa Baldeón. Ernesto, cuéntame cuáles son los titulares y las imágenes que ilustran esa información. Con el Norte de Castilla, que destaca en su primera la imagen de ese saludo del presidente a Rosa Baldeón. Herrera exige al ministro del Interior que investigue quién filtró el atestado. El presidente defiende con vehemencia a Baldeón: me niego a que la masacren. Y también señala que Rosa ha puesto el listón muy alto, los empeñados en su caza y captura no le llegan a la altura del betún. Diario de Valladolid, El Mundo: Herrera convierte a Baldeón en un símbolo de la dignidad política. Diario ABC: tras la dimisión de la vicepresidenta Herrera, no voy a permitir que masacren a Rosa Baldeón. Diario La Razón: Herrera deja claro que se niega a que masacren y atropellen a Baldeón. Diario de Soria: Herrera ejemplifica la coherencia en Baldeón y no permitirá que la masacren. Diario de Burgos, cambiando ya de asunto, aunque este mismo asunto está en todas las portadas de todos los periódicos, Diario de Burgos destaca en su primera que la Asociación de Empresarios del Polígono de Gamonal pide que a los chamizos de Pentasa se les exija licencia. Son naves alquiladas a grupos de música que no tienen permiso de actividad ni un plan de evacuación para situaciones de emergencia. Diario de León: León y San Andrés buscan una convivencia eficaz para la gente, firmando la cofinanciación de los bomberos, que expresa el deseo de los ayuntamientos de ampliar la colaboración a más servicios, y Silván, el alcalde de León, ofrece el parque de bomberos a 26 municipios leoneses. Diario La Razón: ante la remodelación de gobierno, firme apuesta por el diálogo que reclama la sociedad y no rotundo al enfrentamiento. Diario Palentino destaca en su primera sobre la problemática del carbón importado que consumen las térmicas, que la Benemérita escolta a unos 50 camiones hasta la térmica de Velilla del río Carrión. Diario de Ávila destaca en su primera la jornada de competencias profesionales y formación organizada por el Consejo Económico y Social y la agencia ICAL, por un pacto educativo. Diario de Valladolid, El Mundo destaca en su primera la imagen de Pelado, el toro que sobrevive al torneo de la Peña de Tordesillas, sustituto del torneo del Toro de Vega. Otra de las noticias del día. Y por último, la Nueva Crónica de León destaca en su primera la imagen de los rescoldos de una tragedia, ese incendio en el municipio de Favero, de Peranzanes y de Páramo del Sil, que ha sido apagado por las primeras lluvias. Bueno, hay otra noticia de la que también se tendrá que hablar, que tiene que ver con la política, no exenta de lo que es
En el ámbito judicial, porque la Audiencia Provincial ha revocado el sobreseimiento de la causa abierta contra el exalcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, por la firma de esa carta de conformidad al crédito del soterramiento. La rubricó con las entidades que financian esa operación. La ordena tomar declaración a de la Riva en calidad de investigado para que pueda dar explicaciones que considere oportunas. En 2011, el entonces alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, firmó un documento, una comfort letter, con la que avalaba el crédito necesario para llevar a cabo el soterramiento. Con dicha firma, el Ayuntamiento de Valladolid se comprometía a asumir una deuda de 101 millones de euros por su participación en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. El nuevo equipo de gobierno, con Óscar Puente a la cabeza, llevó ante la justicia la comfort letter por no cumplir con todos los trámites legales. Ahora, la Audiencia Provincial aprecia indicios de prevaricación y falsedad documental. Solicita también que de la Riva declare como investigado. Lo que hay detrás de ese documento es la obligación del Ayuntamiento de pagar 100 millones de euros encima por un soterramiento que no se ha realizado. Y por tanto, es absolutamente ineludible. El pasado 1 de septiembre el Ayuntamiento anuló administrativamente la comfort letter en un pleno extraordinario y ahora espera que la justicia haga lo mismo por la vía penal. Cada vez está más justificado que tuvimos que acudir a los tribunales en defensa del interés público y ahora pues lo que cabe es simplemente esperar que la instrucción siga adelante y este asunto se aclare y se delimiten las responsabilidades. Además, se solicita la declaración del secretario y del interventor municipal, ambos en calidad de testigos. En cuanto a la política nacional, esta tarde el ministro de Economía ha tenido que dar explicaciones sobre la candidatura de José Manuel Soria al Banco Mundial. Luis de Guindos asegura que fue un procedimiento transparente y técnico en el que el Gobierno no tuvo nada que ver. Explicaciones que no han convencido a la oposición, que sigue denunciando que la elección de Soria fue un dedazo político. Desvincula completamente a Moncloa de la candidatura de José Manuel Soria al Banco Mundial. Se trata de una designación técnica que no requiere la participación del Gobierno. De Guindos defiende que el proceso de selección se hizo con un concurso público con 2 convocatorias para funcionarios y técnicos del Estado. Sostiene que Soria tenía el perfil más idóneo a pesar de su implicación en los papeles de Panamá. El señor Soria no está inhabilitado, ni tampoco investigado, ni judicial ni administrativamente. Pero los partidos de la oposición no le creen. Es que se trataba de una recompensa a quien le había hecho un favor de retirarse en periodo preelectoral al señor Rajoy. Nos mintió, señor de Guindos, y si efectivamente en esta comisión se prueba que usted nos mintió, usted tiene que dimitir ipso facto. Es un traje hecho a medida para el señor Soria, que es un amigo del presidente y es un amigo del ministro. De Guindos recuerda que Soria renunció a su candidatura a petición del propio Gobierno y que el proceso era transparente. Si estaba amañado, ¿por qué se presenta también el señor Jiménez Latorre? Pregunto. Recalca que el exsecretario de Estado Jiménez Latorre era el número 2 en la convocatoria y por eso es el candidato actual al Banco Mundial. A ver, ¿os creéis las explicaciones del ministro de Economía, de Luis de Guindos? ¿Esto ha sido una decisión técnica exclusivamente y no política o no? Hombre, una decisión técnica en la que el jurado, digamos, para que lo entienda la gente, es un secretario de Estado, altos cargos del Ministerio de Economía, hombre, pueden tener esa intención, ¿no? Pero al final es bastante complicado que eso sea creíble. Yo creo que el error hoy del ministro Guindos es que no ha hecho autocrítica, cuando realmente al final lo que iban a hacer se ha echado para atrás. Es decir, es verdad que estamos hablando de una comisión de la no designación, pero porque el propio Gobierno, él mismo lo ha reconocido. Primero ha dicho que era un puesto discrecional y después ha reconocido que fueron ellos, el Gobierno, el que le dijo al señor Soria que renunciara. Algo mal se habrá hecho, ¿no?, para todo esto. Y sigo pensando que el Partido Popular sigue teniendo un gran problema y es que no escucha, no palpa, no está cerca de la sociedad, porque casos como este, de un ministro que sale por la puerta de atrás por los papeles de Panamá, por tener dinero en paraísos fiscales, que a los 2 o 3 meses se le quiera recompensar con este puesto, saben que no es que la oposición lo rechace, es que es la sociedad entera. Entonces, Cayo. Bueno, yo lo he seguido a través de los medios de comunicación y yo creo que él se ha equivocado en la defensa que ha hecho y en el planteamiento que ha hecho. Bueno, la administración está llena de estos puestos, todos sabemos de qué estamos hablando y los que están ahí saben de qué están hablando.
funcionando. Hay un montón de puestos en la administración que son por concurso, concurso entre una serie de funcionarios que reúnen una serie de requisitos, pero bueno, al final es una decisión discrecional, él lo ha dicho. Entonces damos la plaza a quien nosotros queremos, pero este es el juego, lo saben los tipos del PSOE, lo saben los de Podemos y lo sabe todo el mundo. ¿Que hay que reformar esto? ¿Que hay que hacerlo de otra forma? Pues estupendo, pero sabemos que las embajadas están llenas de estos puestos para altos funcionarios, que no son ni más ni menos que una recompensa, pero creo que entonces la defensa que hacía él, por lo que le he seguido en la televisión, me parecía muy pobre. Bueno, era como una... Y luego, sobre todo, bueno, el error está cometido desde el principio cuando nombran a Soria para este puesto, pero creo que la defensa estaba muy clara. Yo he notado en la comparecencia hasta aquí el tufillo electoral, quería decirlo porque estamos en periodo preelectoral, pero no porque vayamos a tener elecciones generales, sino porque hay elecciones en el País Vasco y elecciones en Galicia. Pues en este periodo preelectoral se le acumulan los problemas a Mariano Rajoy, porque ya no es solo Soria, también hoy hemos conocido esa decisión del Supremo de investigar a Rita Barberá por blanquear fondos, presuntamente blanquear fondos del PP de Valencia. Hay informaciones que más o menos vienen a decir que el PP estaría empujando a Rita Barberá para que dimita, porque evidentemente si este problema sigue así, le puede estallar en las manos al propio Mariano Rajoy. Desde Ciudadanos ya le han dicho claramente que esta situación de Rita Barberá no casa demasiado bien con el pacto que firmó con ellos y donde se habla tanto de regeneración democrática, de regeneración política. Es verdad que en el pacto creo que se dice que tiene que ser llamada como investigada por parte del juez, todavía no lo está, pero es el siguiente paso, ¿no? Pero es que da igual, quiero decir, el caso de Rita Barberá ha tenido la corrupción a la puerta de su despacho, todos los concejales de su grupo municipal están imputados y ahí ahora mismo se le abre una causa por un blanqueo posible de capitales, eso el daño que hace al partido es brutal. Teniendo en cuenta que llueve sobre mojado, porque Rita Barberá es una persona que tiene un manchurrón en su nombre por muchas otras cosas, ¿no? Más allá de las elecciones vascas, de las elecciones gallegas y de que estamos negociando el nuevo gobierno, el Partido Popular yo creo que se tiene que mover y hoy hemos empezado a ver voces críticas que piden la dimisión. Yo creo que esto ya no hay vuelta atrás y Rita Barberá, que hoy se ha ausentado del Senado porque quería, en fin, me imagino que analizar este caso, sabe que tiene las horas contadas y debe tenerlas. Sí, Albert Rivera ya ha dicho que exigirá a Rajoy que aparte Rita Barberá o no contará con nuestro apoyo en una hipotética nueva investidura. Es el ejemplo de Rita Barberá y el ejemplo de Rosa Baldeón, ¿no? Cosas tan diferentes, cómo ha actuado una persona y cómo está actuando la otra. Evidentemente. Bueno, que en un día con tanta carga política, lo dejamos ya, había otro punto de interés informativo desde primera hora, Tordesillas, que ha celebrado su nueva modalidad de encierro, el Toro de la Peña, el que sustituye al Toro de la Vega y donde ya no se ha lanceado a Pelado, que así se llama el toro, que ha terminado anestesiado antes de ser conducido al matadero. Pelado, que así se llamaba el animal, no aguantaba más. A la 1:30 de la tarde, una docena de caballistas desistían en la labor de llegar hasta los corrales, 3 kilómetros más adelante. Pues venga, comenzamos a desalojar al final. Sus casi 700 kilos de peso caían intactos, sucumbiendo al efecto de un dardo sedante. No se le ha matado, está dormido, va a ir al Prado y ya está. No hay muerte del Toro de la Vega. Y punto, es lo que querían las autoridades, lo que querían los antitaurinos y lo que se ha conseguido. Ahora lo que queremos es que nos dejen en paz. Anteriormente los mozos protagonizaban carreras a cuerpo limpio en la bajada del puente. Se ha vuelto a subir hasta una valla que tenían en el medio del puente y ha vuelto a bajar. Ha estado un ratillo allí, la han estado cortando los chavales y eso, ha estado bien el toro allí. El toro ha estado muy bien porque ya se ha vuelto otra vez hacia el pueblo. Entonces todo el mundo contento porque ha visto un toro elegante. Hasta allí retrocedía por segunda vez tras entrar a la Vega. Daba juego a los corredores, pero en su interior sabían que faltaba la chispa del torneo. El toro le ves más, pero es más bonito viendo el torneo. Tordesillas este año ha enfundado sus lanzas, no se ha visto sangre en el campo y escribe así una nueva página en su centenaria historia taurina. Pelado ha acabado anestesiado, pero no ha lanceado y muerto, que es como terminaban sus predecesores hasta el año pasado. Lo que no ha cambiado es la tensión que se vive antes, durante y después del encierro entre antitaurinos y defensores del Toro de la Vega. Ha sido menor que otros años, pero también se han cruzado reproches y no han faltado alguna agresión que otra. El día había comenzado además con una manifestación multitudinaria donde los vecinos de Tordesillas han reclamado que se pueda volver a celebrar el encierro tradicional. No ha sido lo de otros años, pero tensión e incidentes sí ha habido. Varios antitaurinos afirman que han sido golpeados antes del festejo. Nos han empezado a dar con los palos
que tienen muchos punta de acero, nos han dado en la cabeza y luego les tiraban para atrás, nos han empujado. Me he metido a que no la pegaran, ¿sabes? Los he quitado. Uno ha aprovechado, me ha dado con un bastón de los que llevan, me ha dado la espalda. A medida que se acercaban las 11 de la mañana, hora de inicio del encierro, los ánimos se caldeaban y unos a otros se han increpado. Venimos en plan pacífico, sin querer gresca y si no hace nada el toro y nos tenemos que celebrar con ello la fiesta, tomamos una cerveza, nos lo vamos a tomar y ya está. El Toro de la Vega es algo que no sé, como que no casaba mucho ya, ¿no? En este año y en esta época. Los animalistas quisieron acceder al recorrido, pero la Guardia Civil se lo impidió. He trabajado muchos años como reportero investigativo, haciendo las imágenes, estuve siempre junto al toro en el momento de ser lanzado, sé muy bien lo que hacen. La Guardia Civil les había separado, pero la lluvia, una tremenda tromba, ha hecho que se junten más los antitaurinos con los defensores del Toro de la Vega. Primer toro de la Peña, un encierro que no empieza como los últimos toros de la Vega. Lo han dicho bien alto este martes. Unidos con más fuerza que nunca, los defensores del Toro de la Vega han cargado contra el decreto ley del gobierno regional. ¡Este decreto lo vamos a tumbar! Lo que hay es un abuso del poder político. Si te gusta realmente lo taurino, no deberías de quitarlo. Somos taurinos, no somos asesinos. Dos de las consignas que más se han repetido en esta protesta, donde también se ha cargado contra los políticos y los medios de comunicación. Y sobre todo, gritos contra los animalistas por los ataques que reciben la que consideran su fiesta. Estamos ya hartos de que venga la gente aquí a provocarnos, a insultarnos. Que vengan aquí a fastidiarnos la fiesta. Y esto no se puede consentir. Porque lo de este año, dicen los tordesillanos, nada tiene que ver con el Toro de la Vega. La mejor manifestación que podíamos hacer es no haber venido nadie, porque esto no es lo que nosotros hemos vivido de toda la vida. Lo dicen ellos y no son los únicos. El apoyo a su causa ha vuelto a llegar desde más lejos. Los políticos a veces carecen mucho de talento y por eso quieren sacar unos debates que no son los fundamentales. Su objetivo ahora, lograr que el Constitucional les dé la razón y que el próximo año lo que celebren todos ellos sea el retorno del Toro de la Vega. Pues Tordesillas, que hoy va a ser noticia otro mes de septiembre. Nos quedan menos de minutos para terminar la tertulia. ¿Alguna valoración de esto? Bueno, alguna valoración. Las cosas no han salido tan mal para ser el primer año. Bueno, también ha llovido y eso ha contribuido a enfriar un poco el ambiente. No, creo que irán encajando las cosas y se irán tranquilizando en el futuro, creo yo. Hombre, bienvenido el encierro limpio y sin sangre, que era lo que muchos queríamos. Ahora yo sigo sin entender que los antitaurinos sigan yendo allí a provocar a los tordesillanos después de adaptarse a la ley y después de hacer las cosas como hay que hacerlas. Son provocaciones. Allí se querían llevar, de hecho, a Tarragona el toro. El toro al final ha acabado muerto, ¿verdad? No en el campo, en el matadero, pero ha acabado muerto. Eso sí. Es un componente provocativo. Sí. Gracias, chicos, nos vemos. Gracias a los dos. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Mañana. Nosotros no nos vamos, después tenemos que seguir hablando, será nuestro tiempo de entrevista con el secretario general de la Presidencia, pero eso será a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Nuestro invitado de esta noche ha tenido un verano viajero, ajetreado, ha aprovechado el estío para conocer mejor la realidad de nuestros paisanos que emigraron a América del Sur y de los proyectos de cooperación que impulsa el Ejecutivo Regional en países de esa parte del mundo. José Manuel Herrero es el secretario general de la Presidencia. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Usted estuvo sobre todo en Argentina, que es el país latinoamericano donde más residentes hay de Castilla y León. Cuando hablaba con ellos, ¿qué es lo que más añoran de nuestra tierra? Pues efectivamente, es la colonia más numerosa de castellanos y leoneses que viven fuera de nuestro territorio. Y la verdad es que mantienen el sentimiento de pertenencia a la comunidad y a su provincia, la verdad es que muy vivo. Echan de menos ahí la cultura, la gastronomía, sin duda, pero sobre todo, más que echar de menos, ellos lo que hacen es actuar como verdaderos embajadores y lo promocionan todos nuestros valores, nuestras costumbres y toda nuestra cultura en su nueva tierra de residencia. ¿Y qué puede hacer el gobierno regional para intentar mitigar esa morriña? ¿Cómo les puede echar una mano? Bueno, yo creo que en muchos casos ya no hay morriña, es verdad que son ciudadanos, se sienten castellanos y leoneses, pero allí han desarrollado su proyecto de vida y están a gustos. Pero no por eso es verdad que sí que piden y esperan algo de su gobierno, de la Junta de Castilla y León. La Junta tenemos importantes proyectos dirigidos a los castellanos y leoneses que están en el exterior y sí que hemos hablado con ellos con la idea de escucharles en todos estos proyectos, cómo los ven, cómo podemos mejorarlos
para entre todos pues, orientarlos efectivamente a los que son sus necesidades y sus inquietudes. Y hay campo de trabajo y en ello lo haremos en breve, en los próximos meses. Claro, porque la Junta sí que pone en marcha planes de ayuda para los que estén interesados en retornar. No sé si son muchos, pocos. Efectivamente, tenemos tanto ayudas para los que están allí, hay un programa de ayudas a castellanos y leoneses en situación de especial necesidad que están residiendo allí. Tenemos un programa de becas para realizar aquí en universidades públicas de Castilla y León estudios de posgrado. Asimismo, también desarrollamos diferentes actuaciones. E igualmente, como decía, también tenemos un programa de ayuda a personas que quieren retornar. Es un proyecto además que se ha puesto en marcha y se ha potenciado este año 2016 con la idea de facilitar a todas aquellas personas que en algún momento han decidido irse, pero que ahora quieren volver a nuestra tierra. Ahí hemos potenciado la ayuda, una serie de ayudas para poder regresar, y además unas ayudas que tienen otro programa, que además que es aquellas personas que hayan vuelto y se hayan establecido por su cuenta como trabajadores autónomos, tienen una ayuda reforzada. Y en todos los casos, para aquellos menores de 36 años que quieran volver, también lógicamente tienen un plus, una mayor ayuda, con lo cual ahí estamos un poco apoyando a todos nuestros ciudadanos que quieren volver a Castilla y León, que quieren poner en marcha aquí su proyecto de trabajo, y en concreto a los jóvenes, que en muchos casos sí que es verdad que habían salido buscando una salida profesional en los últimos años. Pero cuando usted habla con ellos directamente allí en Argentina, como es el caso, sobre todo, ¿qué problemas le dicen? Pues sí, nos gustaría volver, pero nos encontramos con estas trabas, con estas dificultades, necesitamos ayuda. ¿Qué tipo de ayuda en concreto? Efectivamente, ellos lo que buscan es que lógicamente se les haya una ayuda y una atención especial, que es lo que hemos querido potenciar con esta línea de ayuda y que veremos a ver cómo podemos seguir potenciando. En el caso de los retornados y los que están allí, lo que nos piden lógicamente es que se les siga atendiendo sus necesidades como ciudadanos que son de Castilla y León en lo que son sus necesidades, como digo, el curso de posgrado, de formación, efectivamente un poco de ayuda. Y también ofrecen además, ellos ofrecen también el apoyo, lógicamente, a la Junta de Castilla y León para desarrollar aquellas actuaciones que puedan ser interesantes para nuestra comunidad. ¿Son muchos los que están dando esos pasos, los que se plantean la posibilidad de retornar? Y si son muchos, ¿qué tipo de edades? No sé si ya gente mayor o gente joven que todavía tiene toda la vida por delante y que quiere pues, cambiar de aires. Bueno, pues la verdad es que hay de todo. De lo que llevamos en la convocatoria de este año, que ha sido abierta, yo como le digo, una línea, era un proyecto piloto, la convocatoria está abierta desde el mes de mayo y todavía está abierta hasta finales del mes de septiembre, y hasta la fecha tenemos en torno a 77 solicitudes, y de ellas pues yo creo que en torno al 50% son de personas menores de 36 años. Efectivamente es gente que en algún momento o bien se ha retirado y quiere volver, o bien son jóvenes que habían salido para desarrollar su proyecto profesional, pero que han decidido continuarlo ahora ya aquí de nuevo en su tierra. Y creo que también le demandaron cuando se reunía usted con ellos en Argentina que claro, que esas ayudas no solo se pudieran acoger ellos mismos a las mismas, sino que también pudiesen hacerlo pues los hijos, los nietos que no tienen igual nacionalidad española, pero que también tienen un vínculo con Castilla y León. Efectivamente, eso para algún ¿va a ser posible? Eso para unas determinadas ayudas. Es el caso, por ejemplo, de las becas de posgrado, sí que nos pedían eso, efectivamente, y además por la normativa, cómo ha cambiado la normativa estatal en lo que es la adquisición de la nacionalidad. Lo que me contaban es que ha habido familias en las que se ha adquirido la nacionalidad española en los últimos años, la han podido adquirir con los padres, los que eran menores de 18 años, pero los que eran mayores de 18 ya no, con lo cual ha habido familias ahí que han quedado hermanos con la nacionalidad española y hermanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que nos pedían es que también con ser hijos españoles pudieran tener acceso a esas ayudas, a estas becas de posgrado. Igualmente, para otra línea de ayudas que desarrollan aquí en Castilla y León, fundamentalmente las diputaciones provinciales con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León, son los programas de añoranzas y raíces, que son estos viajes de gente, bueno, que no ha tenido oportunidad de volver a Castilla y León en los últimos años, vienen un poco a reencontrarse con sus orígenes, y ahí es verdad que también el requisito era efectivamente que fueran españoles. Ahí también nos piden que para los jóvenes que descendientes de castellanos y leoneses puedan venir aunque no tengan esa nacionalidad. Bueno, pero la verdad es que todo eso se está estudiando. En el caso de las becas depende únicamente de la Junta y se está estudiando técnicamente las posibilidades para abrir estas becas. Y la otra parte, bueno, pues hablaremos con las diputaciones provinciales a ver si podemos llegar a un acuerdo de poder abrir esos requisitos. ¿Esas nuevas generaciones mantienen el vínculo que siguen manteniendo igual sus padres, sus abuelos, con las tierras que les vio nacer, o es complicado? Pues la verdad es que sorprendentemente sí que lo tienen, sí que les interesa. Esta misma mañana he recibido a un colectivo precisamente de jóvenes que venían en este caso de Cuba y de Argentina, y la verdad es que viven la tierra
como si hubieran nacido en ella, aunque aquí no han nacido, y la conocen perfectamente y se estaban emocionados de haber podido visitar la iglesia del pueblo de sus padres o de sus abuelos. Ahí lo que queda en los centros, en las comunidades de castellanos y leoneses en el exterior, es que esos jóvenes ven el paso y se les abra no solo a participar en las actividades, sino a estar en las directivas de esos centros. La verdad es que en los últimos años se ha incorporado gente nueva, que desde luego tiene otra visión sobre lo que tiene que ser el papel de los centros. Y tienen una visión muy clara. Evidentemente las motivaciones de estos jóvenes son muy distintas de quienes las fundaron, en algunos casos hace ya más de 100 años. Era un poco ahí la nostalgia y la ayuda mutua entre los paisanos. Estos jóvenes vienen con otras ideas, lógicamente, que es el intercambio cultural, el intercambio académico, el intercambio económico y empresarial, que yo creo que es muy interesante para la comunidad. La Junta tiene que abordar en los próximos meses una nueva regulación sobre los centros, casas o comunidades de castellanos y leoneses en el exterior, en desarrollo de nuestra ley, y efectivamente es el momento de abordar lo que van a ser las casas del siglo XXI. Se hará de manera participada y contando con ellos, fundamentalmente con los jóvenes, que yo creo que es fundamental para el futuro de estas casas. A nuestro invitado esta noche, les decía yo al principio, a José Manuel Herrero, que es el secretario general de la Presidencia, le dio de sí el verano y no solo estuvo con nuestros paisanos que en su día decidieron emigrar a Argentina y otros países latinoamericanos, sino que también pudo conocer de cerca proyectos impulsados por la Junta en proyectos de cooperación para el desarrollo, sobre todo en Perú, ¿no? No sé qué tipo de proyecto, qué objetivos se pretenden con ellos. Efectivamente, en Perú estuvimos viendo sobre el terreno proyectos de cooperación para el desarrollo. Bueno, pues estos son los proyectos que se desarrollan en el marco del Plan Director de Cooperación que tiene Castilla y León, y son proyectos de diverso tipo. En concreto, estuvimos visitando un proyecto de saneamiento y de establecimiento de agua potable en un distrito de las afueras de Lima, el distrito de Caraballo. El proyecto consistía, lógicamente, en lo que era el saneamiento de aguas y el abastecimiento de agua potable en las casas. En concreto se instalaron baños, lo que es baño, ducha y un inodoro en muchas casas que hasta ese momento no contaban con ello. Era una inversión, un apoyo financiero de la Junta de 500.000 euros. La verdad es que Perú ha sido uno de los países de destino de la ayuda oficial para el desarrollo de Castilla y León en los últimos años, estaba como uno de los países prioritarios dentro de lo que es el plan director. Es cierto que en los últimos años, y por los índices de desarrollo de Perú, es uno de los países que estaba ya en salida. Si bien el índice de desarrollo es verdad que se incrementa, el índice de desigualdad que hay todavía en el país todavía lo hace destinatario de estas ayudas, de esta política de cooperación para el desarrollo, que es fundamental. ¿Son los países de América del Sur una prioridad precisamente para la Junta de Castilla en estos proyectos de cooperación al desarrollo? Bueno, pues junto con el África subsahariana es también América del Sur, efectivamente, uno de las zonas prioritarias. Ahora mismo acaba el plan que está vigente y el nuevo plan director se está elaborando ahora mismo, están participando todos los agentes económicos y sociales, todas las ONGs, la coordinadora de ONGs, para diseñar lo que va a ser el nuevo plan director. Y es el momento de fijar las prioridades geográficas. Lo que se busca con las prioridades geográficas es buscar un poco la eficacia al concentrar la ayuda en algunas zonas para que los proyectos, lógicamente, tengan más apoyo y más continuidad. Y en este plan director pues sí que se ha fijado, aún así, todavía como países prioritarios. Perú se mantiene por ese índice de desigualdad, el caso de Colombia, y se está apostando por el África subsahariana. Aún así, es un borrador, están trabajando los grupos de trabajo y se planteará en breve al Consejo de Cooperación. Entiendo que en ese plan director introducirán un poco también las recomendaciones que le puedan hacer o que le hicieron en su día en ese viaje las autoridades locales. Yo no sé al final cuáles son sus principales necesidades, qué es lo que demandan. Pues efectivamente, las autoridades locales con las que nos podemos estar, los responsables del distrito de Caraballo, ahí sí que me solicitaron que pudiera seguir siendo Perú un país destinatario de estas ayudas. Sobre todo en dos líneas, continuar con lo que son los proyectos de abastecimiento de agua potable y también en lo que es el desarrollo de nuevos cultivos o nuevas formas de cultivos. En la zona central, la selva central de Perú, también se han desarrollado proyectos en este sentido, dando formación y aplicando nuevas técnicas para mejorar los cultivos. Bueno, vamos a terminar esta entrevista porque también en el marco de un convenio que firmó la Consejería de la Presidencia con la Fundación Más 34, que se ocupa de prestar atención a los presos españoles que están en cárceles repartidas por todo el mundo, pues también usted tuvo la oportunidad de visitar algunas cárceles, tanto en Argentina como en Perú, y pudo comprobar pues
cómo están algunos de los castellanos y leoneses que están allí internos por algún motivo, ¿no? Por alguna razón. Yo no sé si desde allí, no sé, se ven las cosas muy diferentes a cómo pueden estar las cárceles aquí en España. Bueno, pues sin duda, es una parte complicada del viaje, pero efectivamente la Junta ya en el último año apostó por prestar atención a los presos de Castilla y León en cárceles de fuera de nuestra comunidad y en concreto también a las cárceles que están en peores condiciones. En Perú visité, acompañado del cónsul general, hay dos cárceles que pude visitar y estar un rato con nuestros paisanos que están allí. Efectivamente, las circunstancias pues son muy diferentes, ¿no? Son muy diferentes y son complicadas, ¿no? Pero ahí tuvimos la oportunidad por lo menos de escucharles, nos expresaron ahí sus necesidades, sus inquietudes en cuanto a lo que son sus expedientes, que ahí estuvo el cónsul atendiéndoles, y también nosotros ahí, bueno, pues ofrecimos al consulado de ellos mismos el apoyo de manera complementaria a lo que efectúa el consulado, que podemos hacer, bueno, pues para mitigar en la medida de lo posible su situación, que por un lado es el acompañamiento, que eso efectivamente lo tenemos cubierto a través de ese protocolo de colaboración que firmamos con la Fundación Más 34, que a través de sus voluntarios pues, les atienden y les acompañan en la medida de lo posible, y luego pues atender algunas necesidades básicas, porque bueno, en algunos casos hay necesidades que no tienen fácil acceso a artículos podemos considerar de primera necesidad, como puede ser el aseo personal. Bueno, ahí estamos estableciendo algún proyecto, programa para poder hacérselo llegar desde la Junta de Castilla y León. ¿Tuvo la oportunidad también de conocer el interés por parte de las autoridades chilenas de inversiones, de conocer o de traer a Castilla y León proyectos por ver si interesan a empresarios de nuestra tierra para invertir allí, ¿no? Efectivamente, en el caso de Chile y a través precisamente de la colectividad de Castilla y León en Chile, pues tuvimos la oportunidad de estar en contacto con la Cámara de Comercio Española en Chile, donde bueno, nos expresaron el interés que en principio hay, veremos en qué se puede plasmar por parte de las autoridades del gobierno chileno en acercarse hasta Castilla y León para poder exponer oportunidades de inversión, tanto en el caso de turismo de interior y también tener contacto con las cámaras de comercio de Castilla y León, bueno, por si surgiera algún proyecto de interés común. Muchísimas gracias, don José Manuel Herrero. Le podía haber llamado embajador de este verano de Castilla y León en Latinoamérica, consejero secretario general de la Presidencia. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes, a todo día. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos tenemos que marchar, ya saben que a las 7:30 Pilar Ruiz llegará con su informativo para contarnos cómo se despierta este miércoles Castilla y León, y recuerden que nosotros tenemos mañana otra vez una cita al filo de la medianoche. Gracias amigos por su compañía, que descansen.